Saludos y sé muy bienvenido a esta experiencia cercana a la muerte que está, en este caso, estructurada de una manera diferente, por lo cual es bueno aclarar antes de comenzar que se trata de una entrevista de dos que se le ha hecho a esta persona, por lo que está ordenada como preguntas y respuestas. Entonces, entre una pregunta y su respuesta, habrá una breve pausa, lo que significa que pasa a hablar la otra persona, así no estamos repitiendo constantemente la indicación de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Así que en cada pausa quien habla es la otra persona, el entrevistador o el entrevistado. Esta es una SM registrada en el año 2014 para un trabajo vinculado a una presentación en el marco de un encuentro sobre psicología y prácticas relacionadas a nuevos abordajes terapéuticos y orientados a experiencias no usuales en las que algunos pacientes se ven. Ya hemos visto hace poco tiempo otra similar. Esta se da en Argentina también. Tiene un tono muy informal, sin una estructura fija. Y también ya meses atrás habíamos visto además otra experiencia de estas. Así que, dicho esto, sin más, comencemos con este testimonio que es realmente muy clarificador en muchos sentidos. Lo tuyo entonces fue un problema cardíaco, ¿no? Y volviste ya en la ambulancia cuando parecía que ya no volvías. Sí, en la ambulancia y en las puertas del hospital, pero volví viendo todo y decidí entrar al cuerpo justo cuando vi desde arriba que llegábamos al hospital. Entonces sentí que era el momento en el que tenía que empezar a hacer el esfuerzo para recuperar el cuerpo. ¿Te viste desde arriba, entonces, como suele pasar? ¿Podrías contarme algo sobre esa parte para empezar? O como quieras vos, como te parezca. Sí, podemos empezar por ahí para mantener como el orden de lo que pasó, pero te recuerdo ese detalle que habíamos hablado. Hay cosas que no tengo manera de saber cómo poner en orden, porque después de la parte del paso por el túnel, el tiempo cambió y se volvió algo muy diferente. Eso sí que no puedo explicarlo, pero por ejemplo, entre que quedé inconsciente y volví al cuerpo, pasaron unos 20 minutos en total. Estábamos muy cerca, por suerte, así que la ambulancia llegó, pero en nada. Mi hija se sorprendió porque fue rapidísimo. Y claro, estábamos a unas 15 cuadras y llegaron volando, rapidísimo. Pero lo que yo viví, estoy completamente seguro, duró como mínimo una hora, algo más de una hora. Así que después del túnel, el tiempo se me hizo como si fuera algo independiente al tiempo nuestro. Como si fueran dos tiempos completamente diferentes y separados entre el tiempo de acá y el de ese lugar. Fantástico, indescriptible, pero algunas cosas se pueden describir como lo que podía ver, escuchar, nuestros sentidos y todo lo que podemos llegar a percibir. Pero también hay cosas que no se pueden explicar porque se perciben de otras formas. La mejor manera de explicar eso es que tenemos otros sentidos, sentidos como espirituales, no materiales, no sé, pero que podías saber sin preguntar. Se entienden cosas que son como muy claras, pero que si las querés poner en palabras no se puede.
Como un conocimiento interno, sí. Esto te cuento que es algo que muchas veces ya lo hemos escuchado y es un punto que es muy frecuente y que estamos viendo cómo podemos reunir más casos y juntarlos para contrastar las similitudes, porque la verdad no podemos llegar a ninguna conclusión sobre eso, porque claro, es algo que debe vivirse, así que no podemos hacer mucho, pero no te hagas problemas por no poder explicarlo, porque es completamente natural, es una parte de las experiencias cercanas a la muerte que pertenecen por completo a la persona que la vive. Así que no te preocupes, vos si querés, hablanos sobre lo que sentís que podés llegar a describir y lo otro ya lo dejamos para la vez siguiente. Sí, la verdad que uno quisiera poder transmitir todo eso sin palabras, pero no se puede. Y es una gran frustración, porque es como que uno dice, pucha, son cosas tan importantes, porque esas cosas son las que te dan la seguridad total de lo que viviste. Ya incluso dejando aparte el hecho que pudiste ver lo que pasaba en este mundo mientras estabas muerto en el sentido exacto de la palabra, porque pude ver todo tal cual ocurrió. Así, estaba sin signos vitales y veía todo con los médicos a lo loco encima mío, haciéndome la reanimación cardiopulmonar. Vos ves eso y decís, ya está, no vuelvo más ahí adentro. Y mirá que desde nuestra perspectiva es algo muy difícil de entender, porque claro, es que estás aceptando que te moriste, pero también te sentís vivo y no tiene nada que ver con lo que te cuentan sobre la muerte. Eso lo tenemos muy visto. Exactamente eso. No estás muerto, no se apaga nada, y acá creemos que es como quedarse dormido. No, mi amigo, eso es una estupidez que nos metieron en la cabeza, porque claro, yo supongo que eso tiene origen en que vos ves a alguien que fallece y queda ahí como que se durmió, pero no es así. Ahora, después de haber vivido mi experiencia, yo empecé a ver los cuerpos muertos como algo totalmente diferente. Ahora veo eso y lo que veo es una máquina que dejó de funcionar. Te juro que lo veo igual, no parecido, igual, a un auto que está para chatarra. Es impresionante como uno no se daba cuenta antes de que los cuerpos son máquinas, máquinas perfectas, que ya por eso solo tendríamos que entender que hay una inteligencia espiritual que nos formó. Realmente qué tonterías pensamos, que es como un accidente todo, pero es como que estamos ciegos en ese aspecto. Para mí ahora ver a alguien de estos supuestos sabios de escritorio que estando ellos mismos en esta máquina perfecta, inigualable que es el cuerpo, te dicen que no hay nada, que no hay evidencias, pero por favor, ¿en qué delirio viven? Pero bueno, es lo que hay. Yo espero que eso vaya cambiando, porque como digo siempre, mirate la mano, movela, abrila, cerrala. ¿Vos te creés que esa mano fue avanzando a través de los millones de años por azar hasta que se convirtió en eso? Y sí, los científicos o las personas que formamos lo que supuestamente es el conocimiento, tenemos que comenzar a ser más valientes, pero es muy difícil llevar estos temas a las más altas jerarquías de la investigación, porque todos saben que hay cosas que si las hablamos nos dejan como desnudos ante las cosas que no podemos explicar, pero de a poco seguro la cosa va a ir cambiando. Y sí, espero, porque la verdad, si te tengo que ser sincero, el tener que escuchar a un tipo que me diga que son cosas de la química cerebral y qué sé yo, bueno, explícame antes cómo pude ver a los dos médicos y a los que bajaron la camilla de la ambulancia y que sé lo que hablaron una cuadra antes de llegar porque casi doblan una cuadra antes y yo ya los venía escuchando. Claro, eso queda
en los médicos, pero los que saben lo corren y siguen con la suya. Y la verdad, eso yo personalmente te tengo que decir que lo siento como una falta de respeto, porque no tiene derecho a opinar si antes no me explica lo que el mismo personal de la ambulancia confirma. Pero bueno, ¿para qué me voy a amargar con eso? Absolutamente, pero bueno, parte de ese cambio va a llegar gracias a que, como vos, cada vez más pacientes se deciden a dejar el testimonio. Antes te tachaban de loco, y la verdad, eso es algo de sinvergüenza. Porque te puedo decir que sí, eso se hace para no tener que meterse con esas cosas. Bueno, nos quedamos entonces en que te viste de arriba. ¿Cómo fue eso? ¿Saliste del cuerpo? ¿Lo viste eso? ¿Cómo fue? No lo vi. Cuando me caí, empecé a ver desde arriba todo. O sea que mi cuerpo quedó inconsciente, pero yo estaba bien lúcido y tranquilo. Eso también, nunca me sentí mal ni nervioso. Era como estar ante lo inevitable y saber que igual está todo en orden. Uno desde acá pensaría, te ves desde afuera y empezás a luchar por volver. Y no, la mente, la comprensión de las cosas cambia. Y lo que ves es como si estuvieras caminando por la calle y se te vuela la bufanda y cae en el barro o en caca de un perro, con perdón del ejemplo, pero es así. Y entonces no pensás en agarrar la bufanda, decís, bueno, no la puedo llevar en la mano así como está, así que la dejo ahí. Y ya se arruinó. Algo así. No tiene mucho sentido estirar la historia solamente por querer volver a recuperar algo que no sentís como que valga la pena. No está esa idea que tenemos cuando estamos acá de que dejar ese cuerpo significa que desaparecemos. Todo lo contrario. La sensación es que de alguna forma volver al cuerpo termina siendo una molestia y no un beneficio. Y estaba arriba viendo todo, aparecí ahí, no sé, no me vi salir. Es como si se hubiera desconectado y ahora este cuerpo pasaba a ser otra cosa que no era yo. Y quedaste viendo todo. Sí, salieron mi hija con 2 compañeros del trabajo y mi hijo fue a avisar para que llamen a emergencias al lado, que hay un comercio de venta de pastas, y me hicieron el favor de llamar a una ambulancia que llegó rapidísimo. Y yo, mientras veía esto, de un momento a otro aparecí, igual como estaba vestido, exacto como estaba, pero parado en un lugar blanco lleno de vapor o niebla, hermosísimo, un lugar lleno de brillo, lo que te describí antes. Bueno, ahí aparecí en ese momento y, como te digo, no estaba preocupado ni triste, nada. Estaba cómodo, tranquilo. Te sentís incluso físicamente bien, liviano. No sé si esa es la sensación, pero diría que te sentís liviano, como si no tuvieras que hacer esfuerzo por nada. Y estaba este vapor alrededor que parecía como si te transmitiera una sensación de comodidad, como si estuvieras protegido entre algodones. ¿Se sentía físicamente como suave, como algodón? No, me refiero a que te sentías como rodeado de algo bueno, como que te protegiera, no sé cómo decirte, como si estuvieras cómodo acostado en tu cama y te sintieras muy cómodo y protegido, una cuestión así, pero entramos en esas cosas que hablábamos antes, que no se pueden describir si no las vivís, pero había sensaciones físicas, a ver si me explico. Me vi envuelto en una niebla de un tono celeste muy claro, casi blanco, pero no del todo.
Era una niebla blanca que por partes tenía un color celeste, que tenía un brillo hermoso. Y realmente era como un vapor de agua, porque al mover mis brazos o al caminar, todo se movía como si fuera un humo, y las partes luminosas celestes eran diferentes al vapor general blanco. Era más grueso, más espeso y brillante. Y cuando te movías, el vapor blanco no se sentía, como si no estuviera, pero las partes celestes parecían otra cosa, porque se sentía en el cuerpo cuando las rozabas, como si fuera estática, se sentía el contacto como un hormigueo muy suave. ¿Y esta sustancia cubría el túnel? No totalmente, esto estaba fuera del túnel. Cuando empecé a caminar, después de que dejé de ver mi cuerpo mortal, no sé cómo llamarlo, el cuerpo de carne y hueso, cuando no lo vi más, aparecí de repente en el lugar lleno de niebla, y lo que había dentro del túnel, aunque había también esta misma niebla blanca, con partes celestes suaves, luminosas, era algo como de apariencia más sólida, como si estuviera hecho de una tela blanca o algo así, pero luminosa. Parecía una capa fina muy tirante, ajustada, blanca, de un blanco que no puedo describirte, porque era como si vieras una luz que está muy cerca de los ojos, pero no molestaba. Todo era muy pacífico, todo te inspiraba como una sensación de descanso. Mientras estuve fuera del cuerpo, lo que sentía principalmente era tranquilidad, una seguridad muy grande, una paz absoluta y una presencia de la que irradiaba como si hubiera constantemente alguien que estuviera observándote y enviándote amor. Y esa presencia la identifico con todo lo que era luz. Era como sentir que la luz que había era la presencia de Dios, algo que amaba. No sé si en ese momento lo entendía como una personalidad, no lo sé, pero era una presencia, como si fuera algo que solamente estuviera ahí para amar. Y algo interesante es lo que me dijo una abuelita, una viejita, amiga de mi abuela, y mirá qué claridad, a pesar de la simpleza que tenía, que me dijo algo que lo describió muy bien. Ella no dudó un solo segundo. Ella me dijo: ah, entonces esa era María. María por la Virgen. Y claro, sacando el tema religioso, cuando dijo eso, a mí me volvió instantáneamente lo que yo sentía y me di cuenta de que de alguna forma lo que ella me dijo era así o parecido, pero no por Santa María del catolicismo, pero sí que era como una manifestación muy femenina, un sentimiento como de amor de madre, y lo que me daba la tranquilidad, la seguridad, eso era como una faceta masculina, al pensarlo en términos de dualidad, de separar las cosas como tanto hacemos nosotros los humanos. Esto era así. Fue un comentario acertado porque no era hombre o mujer, pero sí que se sentía muy fuertemente que eran como emanaciones energéticas muy diferentes, una muy fuerte y la otra muy delicada, suave, que perfectamente se podría identificar como mujer y hombre, y de ahí seguramente lo de la dualidad, pero unida como nosotros entre hombre y mujer para que surja la vida en este mundo de materia. Y todo eso, mirá cómo me fue a llegar, con un comentario de lo más inesperado, pero cómo lo entendió la señora, Mirta se llamaba. Eran amigas con mi abuela desde que
tengo memoria. Ya desde jóvenes ellas andaban de un lado al otro juntas. Y tenía otra amiga que murió hace muchos años, pero yo no llegué a conocerla. Eso me lo contó mi madre. Entonces dejaste de ver lo que pasaba con tu cuerpo y no percibiste nada más de este mundo, del mundo, llamémosle si querés, material. No lo percibí más hasta que lo vi de vuelta al volver. Cuando volví, de repente empecé a ver todo como si me hubiera dividido en dos. Porque por un lado veía desde arriba la ambulancia como si no tuviera techo, algo rarísimo. Veía lo que pasaba adentro, como si el techo no existiera. Y en ese momento entendí que iba a volver. Y algo muy loco fue que aproveché, como que me decidí a volver cuando la ambulancia iba casi a entrar al hospital. Y entonces pensé, ahora es el momento, así me pueden ayudar mejor. Si estoy trabajando yo también desde adentro para despertar al cuerpo, seguro la cosa mejora. Impresionante eso. Entonces pasamos el tema hacia adelante. Estabas en el túnel, desde ahí seguimos, ¿te parece? Así no nos vamos a ver si podemos seguir un orden en lo que se pueda. Claro, sí, es que se me vienen mil cosas juntas. Entonces, en el túnel, empecé a caminar, igual que cuando caminamos acá. El suelo, la verdad, no me fijé cómo era, pero casi seguro me imagino que si hubiera visto, habría visto ese mismo vapor blanco, porque era como un tubo de unos 5 metros y el vapor estaba como condensado en toda la superficie del túnel y flotando adentro donde estaba yo. ¿Y respirabas? ¿Sentías algo respirando en esa niebla? No pensé en la respiración, la verdad que seguramente estaba respirando, no pensé para nada en eso, así que supongo que sí, respiraba y no recuerdo olores o algo así, o que me afectara la respiración, ese vapor. No sé qué podría contarte de eso. Ok, bueno, entonces estabas caminando. Sí, el túnel era derecho y al fondo había como un resplandor que te podría decir que era como un sol blanco, se veía circular como el túnel y de ahí emanaba el resplandor. Y las partes celestes del vapor brillaban mucho más que las partes de vapor blanco cuando recibían el brillo del fondo. Y caminé mucho. Yo lo que sentía era curiosidad y felicidad, nada más. Y quería llegar al fondo. Y por eso te digo que allá fue más tiempo que el de la Tierra. Sobre todo cuando salí del túnel, que me pareció estar paseando como por 40 minutos. Y lo demás fue el caminar por este túnel y viendo a mi cuerpo al principio. Y después es como si a mitad de camino me pareció más o menos a mitad del trayecto hasta la luz. Es como que el túnel se empezó a desintegrar, se hacía transparente. Las paredes se hacían transparentes y el vapor desaparecía hasta que vi lo que había atrás del túnel. Y era como un bosque, todo lleno de flores. Y cuando vi lo que había, me acerqué. Me fui para el lado derecho y cuando quería llegar a la superficie del túnel, a las paredes, digamos, más o menos a medio metro, ya no podía pasar. Y ya era casi inexistente la superficie. Era como una membrana transparente. Y pensé en pasar rompiendo esa capa finita para poder salir al bosque ese, pero no podía llegar a la pared ya finita del túnel. Entonces caminé un poco más y de repente vi que ya no estaba más.
y el vapor ya para ese momento tampoco estaba. Y caminé. No te puedo describir la sensación. Era como volver a recuperar algo que amás y que habías perdido, como si recordaras algo que siempre amaste y hubieras estado como adormecido y no lo recordabas, algo muy tuyo. Y caminé, había unos lugares en donde se veían asientos de piedra como para descansar en el medio de las flores, y desde arriba, que había un cielo azul con poquitas nubes, bajaban unos rayos de luz, como si fuera que iluminás con una lámpara desde arriba estos asientos que parecían ser como viejos. Se los veía como de piedra desgastada, como muy antiguos, y estaban por todos lados. Y en una parte recuerdo que había una especie de gruta, como una entrada de piedra que se metía hacia abajo, con escalones de madera, y yo iba como en un estado que no te puedo describir. Yo sabía que tenía que llegar a alguna parte, si no me hubiera metido sin pensarlo a la gruta a ver qué había adentro. Y después, caminando, me di cuenta de que estaba lleno de estas entradas. Algunas entraban como hacia abajo, otras se metían en unas como montañitas que eran bajitas, como del tamaño de una casa de 2 o 3 pisos de alto. Entraban para adentro, pero yo tenía que ir a alguna parte, sabía que tenía que caminar. Y en un momento que llego a un puentecito que cruzaba una hondonada chiquita con agua, como un laguito en miniatura, de unos 20 metros, 10, no sé. Ahí sentí como que estaba llegando a donde iba, que no sé dónde era. Por eso te digo que hay cosas inexplicables que no se pueden poner en palabras. Pero bueno, yo sabía lo que tenía que hacer, aunque no sabía realmente lo que buscaba. Yo sabía que tenía que caminar hasta algún punto y me quedé parado unos minutos viendo el agua hermosa, brillante. Abajo se veían las piedras, un agua transparente. Peces no vi. Y después seguí caminando y crucé el puente. Y al otro lado veo una escalera hermosa, blanca, que baja, grande, y ahí había unas casitas alineadas como de estilo dinamarqués, suizo, así como de un estilo europeo, nórdico. Incluso tenían chimeneas, pero no salía humo, y además el clima era muy agradable, no hacía calor ni hacía frío, muy templado. Y bajé por la escalera hasta llegar a las casas, que estaban alineadas como si fuera una calle larga. Eran casas muy grandes, amplias, y el piso de la calle era empedrado, también blanco, como que era el mismo material de la escalera. La escalera estaba toda tallada, una hermosura, labrada como con hojas, un trabajo artesanal precioso. Y desde acá es cuando el tiempo como que se me distorsiona. Hay cosas que no recuerdo. Tengo recuerdos de estar en un grupo de gente y estábamos todos aplaudiendo y cantando, como festejando, todos con ropas tipo túnicas de colores suaves. Algunos tenían camisas como flojas que me parecían extrañas porque eran como demasiado grandes. Esas camisas las tenían los hombres y las mujeres tenían túnicas. Recuerdo que tenían bordados, algunas eran lisas y otras no, y había nenes, los padres los tenían en brazos a algunos, y estábamos cantando, y yo también cantaba, algo como si estuviéramos festejando, saltando,
Yo tenía 41 años, pero no me cansaba, estaba como un adolescente. Esto fue en el 96 y después recuerdo que fuimos todos tomados de las manos como si fuera un juego, corriendo en fila como un tren, tomados de las manos, uno atrás y otro adelante, en fila. Era un juego y alguien daba una orden o algo similar y entonces cerrábamos la fila y hacíamos de nuevo un anillo, una ronda y girábamos de nuevo. Yo lo que sentía era que estábamos en un festejo y que nos habíamos reunido en ese mundo para compartir ese encuentro en medio de la vida material, como si hubiera sido algo ya planificado, y que en ese momento todos nos íbamos a reunir para vivir este encuentro en nuestro lugar, que era ese mundo. Yo me sentía en mi lugar, mi sensación, o diría más, mi seguridad total, es que pactamos un encuentro en algún punto en esa otra dimensión y todos nos juntamos para encontrarnos como si hubiéramos hecho una pausa en nuestras tareas en la tierra para tener una reunión. Y en un punto todos terminamos y nos abrazamos, hablamos, nos saludamos, y eso también es lo extraño. No puedo decirte si hablábamos en castellano o cómo, porque sé que hablamos, que cantamos, pero no recuerdo ni la canción ni las charlas, pero sí que tengo claro los tonos de voz, las caras, todas caras que me parecen conocidas, pero que en este mundo no conozco. Por eso, para mí esto fue un darme cuenta de que no tenemos idea de dónde venimos y ni siquiera parece que esta sea la primera vida. Creo que antes de venir al mundo vivimos otras vidas, o al menos otra vida, en otro lado. Y nacemos acá y después volvemos a donde pertenecemos. Seguramente por eso muchos sentimos que vivimos como extranjeros en este mundo, pero también por alguna razón te digo que no me gusta para nada esa gente que habla como si esta vida fuera un castigo. Acá vinimos porque nosotros quisimos, eso lo sé. No sé si todos, pero la mayoría venimos por cuenta propia. No sé si otros estarán obligados para aprender cosas, no lo sé. Pero dentro mío siento la seguridad de que nadie que está acá lo está como una víctima, o si lo está es porque es algo necesario. No hay un Dios injusto o cosas así. Y el que piensa en eso se equivoca. Y yo creo que no se está preparado, si pensás así, para una vida feliz. Si podés pensar de forma agresiva o negativa sobre ese ser que es la fuente del amor que yo sentí y que nos deja experimentar en libertad, si te enojas con él es como que sos un adolescente todavía que cree que se las sabe todas y por eso se pone en rebeldía contra algo que realmente no entiende pero cree entender, pero que como no tiene lo que él quiere, se pone en contra de lo que sea que impide que tenga eso que quiere. Una cosa así. ¿Qué se le va a hacer? Es lo que yo siento. En mi total libertad y con la base de la experiencia vivida, yo pienso esto. Fue, diría, como un día de fiesta. ¿Quién me hubiera dicho a mí, más duro que una piedra antes, que no creía en nada más que en lo que veía, que iba a vivir esto? Pero la realidad a veces te pega un golpe para que dejes de ser tan salame, ¿viste? Aquí hacemos un inciso, aclaramos que la expresión salame es una forma un tanto informal para decir que alguien es tonto, por expresarlo de alguna forma, que alguien es tonto.
Es una expresión muy típica en Argentina. Seguimos. Y después me recuerdo caminando, todos íbamos como por separado, caminando por un lugar blanco, completamente blanco, con el piso que parecía como acolchado, como que se hundía un poco, no sé si acolchado o solamente se hundía como si fuera blando, pero era como blando, suave. Cuando uno caminaba se podía percibir que se hundía. Y todo blanco, amplio, y con el horizonte recto, con una línea muy brillante. Y sé que en ese momento estaba volviendo. Y entonces, ¿cómo volviste? ¿Cómo entraste de nuevo al cuerpo? Como te dije, estaba volviendo en este espacio blanco porque yo sentía que estaba volviendo. Y es como que la visión se me alteró. Empecé a sentirme en dos lugares a la vez. Me veía caminando y a la vez empecé a sentirme arriba del cuerpo, viendo mi cuerpo, la ambulancia desde arriba y esperando mientras caminaba que la ambulancia llegara a un determinado punto que es como que sentía, que sabía que era el correcto para poder volver. Esto que te dije de esperar a estar llegando al hospital, ahí entendí como que ese era el momento justo y me centré en la imagen de la ambulancia y la otra de caminar en el lugar blanco iluminado desapareció. Cuando lo decidí sin hacer nada, fue como caer al cuerpo. Entré por la frente. Mi visión se fue sola, sin pensarlo. Directamente bajé hacia mi frente y sentí una sacudida, pero feroz, feroz. Fue como si me hubiera golpeado un camión, no sé. Y supe que había podido reconectarme a esta vida, por decirlo así. Porque es como si supieras cosas. Yo lo vinculo como al instinto que tienen los animales al nacer. Ellos ya saben qué hacer y la madre también. Bueno, algo así debe ser. En ese momento que te digo que sentí ese sacudón tremendo, dije como para mis adentros, bueno, pude entrar, ya está. Ahora voy a volver a despertar el cuerpo y fue así. Retomé la conciencia estando en la ambulancia, casi entrando al hospital. Como que comenzás a sentir de nuevo que te cargas de vida, no lo sé. Cada vez vas ganando como más fuerza hasta que con un esfuerzo podés volver. Y ahí fue cuando escuché que los médicos decían algo, como festejando. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.